Somos el grupo número 2 y estamos conformados por César Porras, Yesmaili Vizierra, Manuel León, Rafael Gómez, Estefania Aguirre y mi persona, Santiago Cubides. Y se hace enfoque, o el tema que se nos fue asignado fue la integración al metabolismo en base o a través al intestino delgado. Al hacer referencia al intestino delgado, hablamos de una de las porciones conformantes de todo el sistema digestivo. Primero que nada, hay que aclarar qué es un sistema. Y de esa manera podemos interconectar y entender mejor cómo funciona este sistema en su conjunto. Un sistema es un conjunto de elementos, partes o piezas que se interconectan entre ellas para un bien o una finalidad en común. En este caso, existen diversidad de sistemas a cualquier tipo de niveles, ya sean globales, locales o específicos. Existen sistemas organizados de manera judicial, política, social, o cuando nos enfocamos hacia la parte médica, tenemos una diversidad de sistemas en todo el organismo, que primero que nada el cuerpo en su totalidad es un sistema que funciona para ¿qué? La finalidad de otorgar vida. Segundo, encontramos una cantidad de sistemas mínimos o más específicos que se encargan de estructurar y conformar poco a poco lo que es la totalidad del ser y del individuo, y que permiten que esa interrelación de partes fluya y organice mejor el objetivo final, que es preservar y otorgar la vida. Haciendo enfoque entonces al objetivo, hablamos del sistema digestivo. El sistema digestivo es aquel que se encarga de la absorción para la incorporación de energía a todo el organismo. ¿Por qué? Los alimentos proporcionan energía. Los alimentos contienen nutrientes, minerales y otro tipo de elementos químicos que otorgan una energía vital para el cuerpo, para el individuo y para que las funciones de cada uno de los sistemas de los que ya se fue hablado actúen de manera correcta. La alimentación cumple el rol fundamental en el desarrollo de la vida de cada individuo, ya que estos son los que proporcionan la energía para el funcionamiento correcto de cada uno de estos sistemas antes mencionados. Entonces, este sistema digestivo se compone por diversas partes, pero nosotros vamos a hablar sobre específicamente el intestino delgado. El intestino delgado es la porción que se encuentra luego del estómago, ¿sí? Y se conforma por tres partes fundamentales, que son el duodeno, como primera parte, el yeyuno y el ilio. Es importantísimo resaltar que el intestino delgado es la porción más larga dentro de un cuerpo humano, porque esta es la que tiene mayor longitud, la que tiene mayor distancia dentro de sí mismo, conformante dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Esta porción, este intestino delgado, se conecta, como ya lo mencioné anteriormente, primero por el duodeno al estómago, y la última parte, que es el ilio, se conecta al intestino grueso, que sería la penúltima porción o la última porción, dependiendo de los elementos que se tomen en cuenta del sistema digestivo, interconectada al sistema delgado, al intestino delgado. Este intestino delgado ocupa un rol fundamental en la absorción e incorporación de elementos químicos al organismo, y esa absorción me refiero a la cantidad de alimento que se ingiere y la cantidad de energía que se pasa al organismo mediante esa absorción antes mencionada, que tiene lugar en el intestino delgado. Entonces, cuando hablamos de esta absorción, hacemos referencia a la toma de elementos químicos que van incorporados a los alimentos y que, mediante el paso, ¿verdad?, del sistema digestivo, cuando luego del estómago, que es el bolo alimenticio, se mezcla con la cantidad de ácidos, hay un proceso también de absorción en el estómago que es en menor medida. Luego de que los alimentos están siendo preparados para poder ser incorporados al organismo como tal, hay un paso entre el estómago y el intestino delgado, como lo mencioné anteriormente, en la parte del duodeno. Al pasar del estómago al duodeno,
hace un paso, ¿cierto?, del bolo alimenticio en el que comienza un funcionamiento de absorción de ese alimento antes procesado por la deglución, ¿verdad? Lo que empezó a ocurrir en la cavidad vocal, descendiendo luego de este acoplamiento un poco a lo que es el sistema digestivo internamente, pasa al intestino delgado, lo que hace que comience un constante proceso de absorción fundamental e importante, siendo principalmente el de la incorporación del intestino delgado. Esto ocurre mediante que el intestino delgado internamente está conformado por millones de microvellosidades, que son las que se encargan de la absorción de los minerales y los nutrientes, que también se encargan de la absorción de líquidos que están conformando el bolo alimenticio. Bueno, esta absorción de nutrientes mediante las microvellosidades hacen que se incorpore totalmente los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de todo el organismo, porque es la que otorga la energía. Todos estos procesos requieren una gran cantidad de elementos energéticos que van a permitir que esa interrelación entre sistemas funcione correctamente. Cuando esta función de absorción comienza a tomar defectos, a tener defectos por complejidades de salud, malos hábitos o enfermedades degenerativas de cualquier parte del sistema digestivo, empiezan a ocurrir ciertas cosas que son falencias que acaban con la capacidad total de absorción e incorporación de nutrientes al organismo, permitiendo entonces que todo este sistema comience a fallar y que a nivel global la absorción de nutrientes e incorporación energética al organismo comienza a tener ciertas fallas. Es cuando ocurren estos defectos, dan como resultado la mala digestión, la mala absorción, que ocasiona lo mencionado anteriormente. En este caso tomamos que la evolución de absorción y del metabolismo intestinal hace un rol fundamental en la absorción de algo llamado enterocitos, ¿sí? Esta absorción de enterocitos al intestino delgado es un proceso muy complejo que tiene cabida en toda la totalidad del intestino, en todas sus partes, ¿cierto? Aquí podemos tomar en cuenta que es una cantidad de enzimas y gasto energético total y muy exigente para el intestino, porque es el paso y la incorporación de todas estas enzimas y la catalización y transformación de estas enzimas a todo el resto del organismo. Entonces, tomamos aquí que aunque se utiliza la glucosa para este proceso de absorción, la mayoría de la energía que aporta es la glutamina. Las investigaciones en años recientes han dado como resultado y han dado a la luz y revelado que lo que juega un papel importante en el intestino delgado es la homeostasis energética del organismo por medio de algo llamado incretinas, que son enterohormonas que regulan el equilibrio entre las influencias de la insulina y el glucagón sobre el metabolismo glucídico, el vaciamiento gástrico y el crecimiento y desarrollo de las células betas presentes en los islotes pancreáticos. En ese sentido, se presenta entonces lo más importante del papel que desempeña el intestino delgado en cuanto al mecanismo de acción hormonal para la correcta interrelación de este con el resto de los sistemas conformantes alrededor, porque este intestino permite el paso energético y la transformación de esas enzimas en energía. La absorción de nutrientes por parte del intestino delgado de los enterocitos es un proceso extremadamente vital y complicado, ya que requiere una alta demanda y consumo energético que se obtiene mediante ese tipo de absorción a los alimentos o a ese bolo alimenticio que ya fue ligeramente procesado y combinado con los ácidos del estómago, y que al pasar al intestino delgado requiere este tipo de elementos para completar su proceso. Tenemos que los enterocitos transportan estas moléculas, una vez absorbidas, son pasadas a la sangre,
son pasadas a la linfa, que permite que mediante el torrente sanguíneo llegue a todos los rincones del cuerpo que requieren esa demanda de nutrientes y energía. Tenemos entonces que, aunque se utiliza algo de glucosa, la mayoría de la energía la aporta la glutamina. La glutamina que juega un rol importante, ya que durante este proceso los enterocitos obtienen glucosa para ese transporte activo al torrente sanguíneo y a las linfas. Entonces, cuando ocurre un proceso llamado ayuno, que es la ausencia de alimento dentro del organismo, lo que no permite una absorción de nutrientes ni de energía, lógicamente, actúan aquí la glutamina en la sangre arterial, aunque los enterocitos también utilizan algo de glutamina para formar algo muy importante, que sería la J-pirrolina 5-carboxilato, que al final de todo este proceso de transformación se convierte en algo llamado prolina, que es una de las moléculas, uno de los elementos conformantes de este proceso o resultantes de este proceso energético. Otro de los productos del metabolismo es la glutamina, ¿sí? Y estos tienen como derivado tres componentes importantes, o tres moléculas importantes, que serían el lactato, el citrato y la omitrina, además de uno adicional que puede ser la citrulina. El hígado, mediante esa absorción de sangre transformada o mediante absorción de sangre que contiene esos nutrientes que se adquirieron de los alimentos, se encargan del metabolismo de la glutamina y sintetizan a su vez la glucosa para exportarla y volverla glucógeno. Y este glucógeno se almacena y hace que la glucosa en la sangre se suministre preferiblemente a los tejidos donde puede ser mayor la cantidad y la funcionalidad de los mismos. El quimo que se crea en el estómago, lo que hablé anteriormente, el quimo, el bolo alimenticio o todo este proceso del alimento mediante los procesos internos del estómago, mezclado con el ácido clorhídrico conformante del ácido estomacal, principalmente para la degradación de los alimentos, hace que mediante los movimientos peristálticos, o sea, movimientos de contracción, movimientos internos de fluctuación estomacal, se mezcle con las secreciones biliares, secretadas por la bilis, y las pancreáticas, además de la propia duodenal, que es la parte que está anclada o pegada al estómago para no romperla. Podemos entonces decir que las capas de los intestinos, al tener un pH ácido degradante de los alimentos, es pues llevado al duodeno. Este tránsito normal de la alimentación permite lo siguiente: que este tubo de unos 6 metros de largo, mencionado anteriormente, se completa un proceso de digestión a través del mismo, lo que hace que el fenómeno de la digestión y la absorción dependa intrínsecamente a el contacto del alimento con las paredes intestinales, ya que ese alimento va a pasar a través de las cavidades, logrando así que mediante la presión ejercida a través de los tubos, las microvellosidades puedan absorber y crear mediante ese proceso de absorción una mejor captación de las enzimas y de la energía necesaria atrapada en los alimentos. Una de las características morfológicas más importantes del intestino delgado son la presencia de numerosos pliegues que amplían la superficie del mismo, hacen que se expanda o que se contraiga dependiendo de la necesidad, que es enviada mediante el cerebro a través de señales eléctricas que permiten que, como lo mencioné, se expanda o se contraiga y que la absorción de los alimentos sea mayor o menor efectiva dependiendo de todos estos elementos antes mencionados. Dentro de las características morfológicas del intestino delgado encontramos unas que son fundamentales o que componen estructuralmente esto. Tenemos como número 1 los pliegues cerrados. Tenemos como número 2 las vellosidades intestinales, que son aproximadamente de 0,55 milímetros de longitud. Y tercero, tenemos las microvellosidades en células epiteliales, que son los epitelios conformantes internamente del intestino delgado. Entonces aquí podemos decir que la digestión de los lípidos conforma un tipo de absorción que es la absorción de grasa. Es importante resaltar que la absorción de grasa es fundamental, ya que el 95% de la absorción es mediante grasa y ocurre procesos intestinales máximo de 3 días. La digestión de los lípidos comienza en el estómago con la lipasa gástrica y supone el 10% del total de la absorción de la grasa, a través del paso del duodeno
el proceso de absorción comienza de manera cerrada mediante los epitelios y las microvellosidades. Entonces, cuando anteriormente mencionamos que en presencia de un pH neutro la degradación de los alimentos ocurre de una manera más flexible, es decir, resulta de este proceso los monoglicéridos y ácidos grasos de cadena larga, que son vertidos en el intestino delgado, donde éste corre y los absorbe. La mayoría de estas absorciones son grasas, lo mencioné anteriormente, un 95% de absorción de grasa, ya que la grasa es el componente principal de la explosión energética que ocurre internamente. La mayor parte de la absorción de las proteínas ocurre en el duodeno y el yeyuno, es decir, en la parte principal y en la parte media, ¿sí? Porque este es el proceso principal, ya que los alimentos tienen mayor conformación de nutrientes y enzimas que son absorbidas en la primera y segunda parte. La tercera parte ya tiene un lapso de degradación que no permite que esté cargado de esos nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo. Entonces, decimos que las proteasas pancreáticas están compuestas por 3 endopepticidas, que serían las tripsina, la quimotripsina y la elastasa, y 2 exopeptizadas, que son la carboxipeptizada A y B, y son secretadas a la luz intestinal en forma de proenzimas. Estas proenzimas, como la enteroquinasa, es una enzima del borde de cepillo, ¿sí?, que en presencia de ácidos biliares activa la conversión de tripsógeno en tripsina, y esta a su vez activa el resto de la proteasa. La coleocortiquina, CSK, secretina, gastrina, péptidos intestinales vasoactivos B y P, y el nervio vago a través de la sertolina hace que el proceso ocurra en funcionamiento fluido. También tenemos procesos de digestión de hidratos de carbono, que es la digestión de hidratos de carbono, donde comienza por la boca mediante la amilasa salival, que cuando se mezcla con el bolo alimenticio a través de los ácidos gástricos, ocurre ese proceso de mezcla y reabsorción en el intestino delgado. Tenemos aquí la amilasa pancreática y una serie de enzimas, una serie de reacciones que desencadenan, por ejemplo, la maltosa, la matrilosa, que son hidrolizadas en forma de isolina y rompe los enlaces alfa 1.6 y toman un complejo con la sacarasa. Otros disacáridos, como por ejemplo la lactosa, muy importante, y la trealosa, son hidrolizados por lactasa, que permite el intercambio molecular entre ellas. No todos los carbohidratos potencialmente digeribles se absorben en el intestino delgado, hasta el 20% de ellos son rechazados y luego reabsorbidos mediante los procesos de absorción intestinal. La fase de alimentación. ¿Por qué hablar de la fase de alimentación? Porque la fase de alimentación es el proceso en el que el alimento ocupa y recorre todos los espacios del sistema digestivo. Al comenzar la fase de alimentación, se impulsa a lo largo del tubo digestivo y mediante contracciones musculares hace que vaya descendiendo verticalmente o se desplace horizontalmente dependiendo de la estructura morfológica del elemento o de la parte del sistema digestivo en la que el bolo alimenticio vaya haciendo su recorrido. Al moverse a través de los órganos, el alimento lógicamente se degrada, primero por la fricción entre el alimento y las superficies internas intestinales, estomacales, o las mismas vocales, ya que en la saliva, al ocurrir la primera parte del proceso, que es cuando se mastica y se mezcla con los líquidos salivales que contienen almidón y otras enzimas degradantes, desciendan al estómago, donde se mezcla con ácido clorhídrico y otro tipo de ácido que no lastiman las superficies estomacales, ya que estas están recubiertas por mucosas con alta capacidad de resistencia a estas, y que también segregan enzimas degradantes más que el ácido. Luego esta hace su paso a través de la cavidad que conecta al estómago con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. A través del intestino delgado también ocurre una serie de procesos de absorción, ya que mediante los epitelios y las microvellosidades, este alimento mezclado con los almidones, las enzimas degradantes y los ácidos, puedan ser absorbidos los elementos, como por ejemplo, que los que constan en gran medida de azúcares, aminoácidos y otros tipos de enzimas, además de ácidos grasos y gliceroles.
Esta fase se regula por las interacciones entre las células productoras de enzimas y los órganos digestivos que el sistema nervioso, mediante impulsos y señales eléctricas a través del mismo sistema nervioso, envía las señales que hacen que ocurran los movimientos de contracción, los movimientos de expansión y los movimientos vibratorios que hacen que el alimento descienda. Tenemos claro que este sistema nervioso es el que se encarga de dar las señales para las ondas de contracciones y que la musculatura lisa permita el desplazamiento de los alimentos, y que cuando haya cierto tipo de fricción ocurra la absorción y reabsorción de estos alimentos. Varias estructuras digestivas, como por ejemplo tenemos las glándulas salivales, gástricas, y las hormonas, como las hormonas gástricas, la colecistoquininina, que ayudan al proceso digestivo también. Lo hacen estimulando esta secreción de enzimas para que cuando se mezcle con el bolo alimenticio permita su absorción a través de los procesos absorbentes de las microvellosidades o de las capas epiteliales que permiten esa absorción de fluidos o proteínas y vitaminas y minerales que lo componen. También se ocupa estimulando, aparte de la secreción de enzimas, estimula también con la ayuda del bicarbonato y la bilis, que se mezcla con esta. Como se ha descrito anteriormente, los azúcares y los aminoácidos se absorben y transportan a la sangre mediante el hígado, que es la que se encarga del fluido y que se encarga de la secreción de tenemos que hablar de la fase de ayuno, ya que es el estado de posabsorción inicial del ciclo alimenticio, ya que el ayuno es la ausencia de un proceso digestivo, ya que no hay alimento adentro que permita que el proceso digestivo ocurra, ya que no hay ningún tipo de proceso que realizar, porque no se tiene que realizar ni absorción ni desplazamiento de alimento a través del sistema digestivo. El flujo de nutrientes del intestino es bajo, pero vuelve a la normalidad cuando ocurren concentraciones altas de glucosa e insulina y se libera glucagón. Este actúa para evitar la hipoglucemia, estimulando el hígado, la glucogenólisis y la glucogénesis. El descenso de la insulina también reduce el almacenamiento de la energía en varios tejidos, y un aumento de la lipólisis para la liberación del músculo de aminoácidos como la alanina y la glutamina. Varios tejidos también utilizan los ácidos grasos como referencia a la glucosa, el glicerol y la alarina, que son sustratos de la glucogenólisis y la glucogénesis, y la glutamina, que es una fuente de energía para los enterocitos, que son los que permiten el transporte activo a la sangre. Si se prolonga el ayuno, por ejemplo, durante la noche, que es un largo periodo de descanso y descenso de los signos vitales del organismo, donde los procesos se reducen al mínimo, encontramos que las concentraciones sanguíneas de glucosa son en mayor o menor medida altas. La noradrenalina también impulsa el aumento de ciertos procesos de movilización de los ácidos grasos a través del cuerpo, porque al estar en estado de reposo los movimientos son movimientos internos, no fisiológicos, sino químicos de transporte, pueden realizarse de una manera más fluida. Por ejemplo, los procesos de ayuno muy extendidos, como el llamado inanición, hacen que el organismo realice cambios metabólicos altamente perjudiciales, ya que se ponen en entrecejo y se ponen el énfasis en los límites de la capacidad de resistencia de estos sistemas, y hace que la producción de sangre enviada mediante el cerebro sea distinta, mediante que la producción hormonal y la secreción interna hormonal sea de manera distinta, y se desestabilice y se desequilibre este tipo de procesos. Sin embargo, tras varias semanas, la degradación de la proteína muscular desciende, lo que hace que significativamente se deba a que el cerebro utiliza los cuerpos celúricos como fuente de energía. Ya para ir finalizando, se va a hablar un poco de la diabetes mellitus. Las investigaciones completas en años recientes han logrado sacar a la luz o han revelado ciertos factores importantes que influyen en la diabetes mellitus, relacionadas intrínsecamente con la porción del intestino delgado, ya que el intestino delgado juega un papel fundamental en la homeostasis energética. ¿Qué pasa con la homeostasis energética? Que el organismo, por medio de incretinas, enterohormonas, insulina, glucagón, influye en el equilibrio entre la influencia de estas y hace que el vaciamiento gástrico y el crecimiento de las células beta presentes en los islotes pancreáticos no se dé de manera correcta. Las acciones biológicas de las incretinas
han sido reconocidas en los sujetos en los que se han hecho las pruebas y se ha observado una remisión de la resistencia de la acción de la insulina tras la realización de la cirugía bariátrica. El conocimiento íntimo de la biología y de los procesos de degradación bioquímica hacen que se den nuevos enfoques terapéuticos hacia el tratamiento de la diabetes mediante los procesos de absorción del intestino delgado. También se ha desconocido el intestino delgado recientemente como un órgano fundamental en estos procesos, ya que participa en la regulación de la glucosa y el metabolismo energético, lo que dice que está relacionado directamente con los problemas de la diabetes o su respectiva solución. Y tras la observación de los controles de síntomas, esto ha arrojado la progresión luego de cirugías bariátricas. En el intestino delgado también se originan nuevas y renovadas señales moleculares que afectan la función virtualmente de todos los sistemas conformantes de esto. De todas estas señales, las incretinas más que todo, han sido estudiadas últimamente con mayor intencional por su virtud de ejercer un funcionamiento variado dentro del tratamiento de la diabetes o dentro de la complejidad que esta puede otorgar. Espero haya sido de su agrado esta exposición reducida de cierta manera. Y bueno, esto fue todo acerca del intestino delgado y su funcionamiento y relación intrínseca con los procesos bioquímicos o los procesos de degradación de los alimentos o toma moleculares de estos. Muchas gracias.